¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Yo soy Aldara Cabrera y les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia, cuando ser activo es la única opción, comprendiendo el rol de la necesidad para promover la actividad física en México. Esta videoconferencia es organizada por la Escuela de Salud Pública de México y será impartida por la doctora Alejandra Jáuregui de la Mota. Antes de dar inicio, me voy a permitir leer una breve síntesis curricular de nuestra ponente del día de hoy. La doctora Jáuregui cuenta con doctorado en Ciencias en Nutrición Poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente es jefa del Departamento de Actividad Física y Estilos de Vida Saludable del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. En 2016 fungió como coordinadora nacional del proyecto Políticas para una Educación Física de Calidad en México de la UNESCO y en 2019 fue convocada a la reunión de expertos para revisar el borrador de los estándares globales para la nutrición, la actividad física y el comportamiento sedentario y el sueño en los centros de desarrollo infantil de la Organización Mundial de la Salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es experta en investigación y elaboración de intervenciones centradas en la actividad física. La doctora Jáuregui ha colaborado con las Secretarías de Salud y de Educación de México para elaborar estrategias nacionales que promueven estilos de vida saludables entre niñas, niños y adolescentes. Bienvenida, doctora, es un honor tenerla con nosotros. Sin más, voy a cederle la palabra para que usted pueda iniciar su presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Aldara, por la presentación y pues bienvenidos a todos los que nos escuchan en línea. El día de hoy, como ya lo vieron en el título, voy a hablar sobre el rol que juega la necesidad y la elección en la promoción y la investigación de actividad física, y me voy a centrar mucho en por qué es importante que tengamos esto muy presente cuando estamos hablando de investigación en actividad física. Y bueno, voy a dar como algunos ejemplos, ¿no? Entonces, para continuar, pues nada más, antes de entrar a detalle, quisiera reconocer que esta presentación de hoy se deriva de un trabajo colaborativo de varios investigadores de países de ingresos medios y bajos, donde a través de diferentes, bueno, desde hace ya 10 o 15 años que nosotros hemos venido estudiando este tema en América Latina, en India y en otros países de ingresos medios y bajos, pues hemos ido desarrollando un nuevo modelo que el día de hoy quisiera presentarles, ¿no? Y ellos son la doctora Débora Salvo, que es mexicana, y trabaja actualmente en la Universidad de Texas en Austin, la doctora Dipti Adlaka, que ella es de la India, trabaja en este momento en Holanda, la doctora Olga Lucía Sarmiento, que está en Uniandes, Colombia, y el doctor Rodrigo Reis, que es brasileño y está en la Universidad de Washington en San Luis. Este artículo fue recientemente publicado en los Annual Reviews of Public Health. Entonces, bueno, como antecedentes, quisiera comentarles, posiblemente esto es algo que muchos hemos escuchado, que cerca de 1 de 4 adultos son físicamente inactivos, es decir, no hacen suficiente actividad física como para obtener beneficios a la salud. En México sabemos que es más o menos esta cifra es similar y en el caso de los adultos, ¿no? La información que tenemos en niños es mucho más alarmante, pero bueno, ese es tema de otro seminario completamente. Y lo que sí hay que reconocer es que hay diferencias considerables entre los países. En algunos países podemos ver prevalencias del cumplimiento de las recomendaciones cerca del 90%, en otros cerca del 50 o 60%, ¿no? Y entonces, digo, con esta información, lo que sabemos es que la actividad física o los niveles de actividad física son ligeramente mayores en los países de ingresos altos, pero realmente no hay grandes diferencias con los países de ingresos bajos y medios. Es decir,
podemos ver un panorama bastante homogéneo en la mayoría de los países y un error muy común que se comete en el campo de la investigación de actividad física es decir que el problema de la inactividad física es de la misma magnitud a nivel mundial y que es similar en todos los contextos. Entonces, con base en lo que nosotros hemos aprendido, el día de hoy quiero describirles un nuevo modelo conceptual donde reconocemos y abordamos los determinantes de los patrones de actividad física a nivel global y les voy a presentar algunos casos de estudio, los que tenemos en México, pero también otros que se han hecho en países de ingresos bajos y medios para mostrar este nuevo modelo conceptual. Entonces, antes de empezar, lo que quisiera retomar es un poco esta teoría de la transición de la actividad física. Las personas que se dedican a la salud pública, a la epidemiología y también al campo de la salud, hemos escuchado en repetidas ocasiones hablar de la transición epidemiológica e incluso de la transición nutricional, ¿no? Donde hablamos que por los avances tecnológicos, los avances en urbanización, los cambios en la demografía de nuestras poblaciones, pues se han observado transiciones de enfermedades de índole de transmisión entre persona y persona a enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando estamos hablando de actividad física, podemos bien también señalar que ha existido una transición en este comportamiento donde inicialmente la mayoría de las actividades del día a día requerían de cierta actividad física. Si nos remontamos a los inicios de la humanidad, pues todo implicaba movimiento, ¿no? Desde cosechar los alimentos, prepararlos, cazar, etc. Pero bueno, si nos venimos un poco más cerca a la historia de la humanidad actual, previamente los trabajos implicaban mucho esfuerzo físico, también el transporte, y actualmente pues tenemos muchos desarrollos tecnológicos, tenemos el automóvil, etcétera, que han disminuido la cantidad de actividad física necesaria para nosotros llevar a cabo nuestro día a día. Lo que sabemos es que los países de ingresos altos, o bueno, lo que esta teoría dice es que los países de ingresos altos han concluido esta transición y los países de ingresos medios se encuentran dentro de la transición. Ahora, otro de los puntos importantes a tomar en cuenta es que históricamente el campo de la actividad física o el campo de la investigación en actividad física y salud se desarrolló en países de ingresos altos. Y esto no es solamente del campo de la investigación en actividad física, sino en general en cualquier campo de investigación. Lo que sabemos es que los países de ingresos altos son los que producen más evidencia científica por las condiciones en las que se encuentra la investigación, ¿no? Ahora, hay que reconocer que en países de ingresos altos, donde la transición de la actividad física ha concluido, pues el enfoque ha sido en el ejercicio, en la actividad física recreativa y en la elección individual. Es decir, se asume que la actividad física que se realiza en estos espacios o en estos países es por elección, es porque la gente decide ser activa, ¿no? Hasta hace poco donde empezamos a desarrollar evidencia científica en países de Latinoamérica, en países como India y otros países donde estas condiciones no son como las que se presentan en aquellos donde se ha desarrollado la investigación. Y finalmente, otro de los conceptos y teorías clave que debemos de tener muy presente es de la paradoja de la actividad física, que nos hace cuestionarnos si en realidad toda la actividad física tiene beneficios para la salud y el bienestar. De años recientes para acá ha habido cada vez mayor evidencia señalando que la actividad física ocupacional, la que implica jornadas laborales muy intensas y
y también muy largas, no es del todo beneficiosa para la salud. Existen estudios que señalan que este tipo de actividad física se relaciona con desenlaces peores en hipertensión y en otros indicadores biológicos, y también con una salud mental más pobre. Entonces, todavía no hay una conclusión respecto a este campo, pero nos hace reflexionar en qué tan relevante o qué tan importante es que nosotros consideremos la actividad física ocupacional dentro de la actividad física que nosotros consideramos para el cumplimiento de las recomendaciones. Y nosotros debemos de recordar que como epidemiólogos y como personal de salud o de salud pública, uno de los principios por los cuales nos regimos es el de no dañar. Por lo tanto, hay que tener como presente este principio en cualquier investigación o intervención que nosotros desarrollemos. En este mapa les muestro, el mapa de arriba muestra un mapa regular que nosotros conocemos, pero ajustado, el tamaño de los países está ajustado con base en la población mundial que se encuentra dentro de cada país. Y ahí podemos ver claramente cómo hay ciertos países que se hacen más grandes y otros países que se hacen más pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos bastante grande India, China, los países latinoamericanos también están bastante grandes y más pequeños otros países como por ejemplo Australia, etcétera, ¿no? Y en el mapa de abajo podemos ver el tamaño de los países ajustados por la cantidad de evidencia científica que se encuentra en el campo de actividad física. Y podemos ver claramente esto que les comentaba, de que la mayoría de la evidencia científica que se ha generado hasta ahora en este campo, pues proviene de los países de ingresos pues altos, ¿no? Ahora, pudiera ser un problema porque se utiliza toda la evidencia científica, los instrumentos, los protocolos que se han desarrollado, pues provienen de un modelo que considera que la actividad física que se realiza es porque nosotros decidimos ser activos, ¿no? Porque un individuo decide que va a hacer actividad física o que va a tomar la decisión activa a lo largo del día. Y pues esto nos lleva al cuestionamiento de si un estilo de vida activo es siempre la opción saludable. Si nosotros nos fijamos en la imagen del lado izquierdo, podemos ver claramente cómo la opción activa pudiera ser la opción más fácil y posiblemente también la opción más saludable, ¿no? Porque existen las condiciones necesarias para que se tomen este tipo de decisiones y en este caso específico para que una mamá decida llevar a sus hijos en bicicleta a la escuela, ¿no? Del lado derecho tenemos las condiciones en las cuales ocurre mucha de la actividad física, o bueno, ocurre la actividad física de muchos en nuestros países. Estas son imágenes de África y del lado derecho tenemos imágenes, la típica imagen que podemos observar en Colombia o en Ciudad de México en las colonias que se han desarrollado o los asentamientos informales que se han venido desarrollando, ¿no? Aquí la actividad física que ocurre muchas veces es en condiciones poco dignas y también inseguras. Esta tabla es una tabla que pueden encontrar en el artículo que les mencionaba a inicios de la presentación, donde nosotros escogimos ya de manera, pues no es al azar, sino con los países que tenían la información que nosotros estábamos buscando, información sobre algunos países de ingresos bajos y medios y de ingresos altos, donde ponemos una comparación demasiado gruesa sobre cuántos automóviles per cápita hay en cada uno de los países, ¿no? Y podemos ver claramente cómo en los países de ingresos bajos y medios, pues hay una
una menor cantidad de automóviles en comparación de los países de ingresos altos. También podemos ver cómo el porcentaje de la fuerza laboral que implica actividad física de intensidad vigorosa, pues es más alta en comparación que los países de ingresos altos. Y finalmente, pues me gustaría que nos centráramos un poco en el índice Gini, donde podemos ver que hay pues diferencias también, ¿no? Entre los países de ingresos altos y bajos. Y si nos centramos en el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones de actividad física, en realidad es que no se observan grandes diferencias, ¿no? A excepción de algunos países, pero en su mayoría vemos porcentajes entre el 70 y el 80%. Entonces, pareciera que el problema de la actividad física, de la inactividad física, es similar entre estos países. Con base en la evidencia científica que hemos recabado en los últimos años, nosotros propusimos este modelo de actividad física por necesidad y actividad física por elección. Y algo que, digo, no quisiera que leamos toda la tabla, pero algo que es importante recalcar aquí es que del lado izquierdo podemos ver la actividad física por elección, donde tenemos la actividad física recreativa, es decir, la actividad física que hacemos cuando vamos a nuestras clases de Zumba, cuando salimos a correr, cuando salimos a caminar al parque porque queremos hacer algo de actividad física, etc. Este es un ejemplo de actividad física que es 100% por elección. Todos los que podemos hacer ejercicio o actividad física de manera regular, recreativa, durante nuestro tiempo libre, esa es la actividad física que es 100% por elección. Y posteriormente tenemos la actividad física de transporte. La actividad física de transporte, este es un dominio de actividad física que nos muestra claramente cómo puede haber elección y cómo puede haber necesidad, ¿no? Cuando tenemos una población que vive en condiciones donde se puede realizar la actividad física de transporte de manera segura, eficiente, digna, es decir, donde hay, no sé, ciclovías separadas, donde tenemos un terreno plano, donde hay banquetas, etcétera. Ahí la actividad física de transporte muy posiblemente sea una actividad física por elección. Sin embargo, la actividad física que ocurre en las condiciones que les mostré anteriormente en este tipo de colonias donde ni siquiera existen calles, donde tenemos pendientes muy grandes, muy posiblemente esta actividad física de transporte para ir de un lugar a otro sea por necesidad. Es decir, las personas no deciden caminar hasta la parada del transporte público, sino que necesitan caminar hasta la parada del transporte público y es su única opción que tienen. Y finalmente tenemos la actividad física que está relacionada al trabajo, que pudiéramos decir que es el tipo de actividad física que más claramente nos refleja la actividad física por necesidad. Podrían haber algunas excepciones donde una persona decide tener un trabajo que implique actividad física, pero en su mayoría son trabajos a los que pueden acceder pues cualquier persona y que difícilmente tienen la opción de cambiarse de tipo de trabajo. Entonces, este modelo lo que nos propone es que la actividad física que ocurre no es igual para todas las personas y que es importante identificar las motivaciones detrás de los niveles de actividad física de las poblaciones, ¿no? Y bueno, proponemos también una propuesta de cómo se debería de realizar la investigación y la promoción de actividad física, siempre guiados por los principios de no dañar, para realizar investigación que sea relevante para el contexto y para la salud pública, respetando la cultura y los valores locales.
Y para eso necesitamos identificar las características no solamente de la población, sino también de las condiciones en las cuales viven y se desarrollan a lo largo del día. Y entonces, para entonces poder desarrollar intervenciones que sean adecuadas al contexto. Y bueno, para tener mayor claridad de esto, lo que me gustaría en este momento es presentarles algunos casos de estudio o qué evidencia tenemos nosotros en México y en otros países sobre este modelo que les acabo de mostrar, ¿no? Y aquí esta es una tabla de un estudio que se hizo a nivel nacional. Cabe mencionar que no es un estudio con representatividad nacional como en el caso de la ENSANUD, sino que es un estudio que se realizó en todos los estados de México con cerca de 4,500 participantes. Sin embargo, el reclutamiento no fue aleatorio, estratificado, conglomerado, etcétera. Pero sí tenemos estimaciones ponderadas con ponderadores post-estratificación para asemejar a la distribución de sexo y edad en México. Y bueno, no quisiera que lean toda la tabla, solamente mencionarles que tenemos en la primera columna el porcentaje de participantes que cumplen con las recomendaciones de actividad física total, y luego tenemos el porcentaje de participantes que cumplen con las recomendaciones de actividad física solamente con la actividad física de transporte, solamente con la actividad física recreativa o solamente con la actividad física de trabajo, ¿no? Y quisiera que nos centráramos en esta variable que es como el proxy de los ingresos socioeconómicos, es qué tan adecuado es el ingreso para la persona, si llegan fácilmente o si cumplen con todos los gastos que necesitan, esto es fácil, o si es muy difícil que les alcance el dinero para comprar, hacer las compras básicas que necesitan en el hogar, ¿no? Y aquí podemos ver que de acuerdo a los niveles de cumplimiento de las recomendaciones de actividad física, pues pareciera que las personas de ingresos que tienen mayores ingresos, pues cumplen más con las recomendaciones en comparación con las personas que tienen menos ingresos, ¿no? Pero ya cuando nos vamos a los dominios de actividad física, podemos ver que las personas que tienen un nivel educativo más bajo, que este es otro indicador de bienestar o que muchas veces se utiliza como proxy de nivel socioeconómico, podemos ver que las que tienen el nivel educativo más bajo cumplen más sus recomendaciones a través de la actividad física de transporte y a través de la actividad física ocupacional. En cambio, las personas que tienen un nivel socioeconómico más alto cumplen sus recomendaciones de actividad física a través de la actividad física recreativa. Entonces, aquí podemos ver cómo el cumplimiento de las recomendaciones no es igual para todas las personas. Y a través de este artículo, nosotros empezamos a sugerir que en México es muy posible que coexistan ambos modelos, que tengamos ciertas poblaciones donde exista actividad física 100% por elección, pero también tengamos otro tipo de poblaciones donde la actividad física que está ocurriendo sea por necesidad. Aquí les muestro, en este mismo estudio también evaluamos los lugares en donde ocurría la actividad física. Esto es, podemos ver pues que la mayor parte de las personas hacen actividad física en espacios públicos, una menor proporción en espacios privados. Los privados están en color negro, los públicos están en color gris y bueno, los que están rayados no son ni públicos ni privados, ¿no? Son, bueno, sí, privados en el trabajo, pero no es el ámbito del ambiente alrededor del hogar o del trabajo. Al dividir el uso de estos espacios a través de los niveles educativos, podemos ver que
Las personas con mayor nivel educativo utilizan más los espacios públicos privados, es decir, gimnasios, unidades deportivas, privadas, etcétera. Y las personas, y utilizan menos el hogar, ¿no? Vemos que el hogar es un espacio que utilizan las personas con menor nivel educativo. Lo mismo, los de mayor nivel educativo utilizan más los gimnasios. Y en cambio tenemos que las canchas al aire libre son más utilizadas por las personas con un menor nivel educativo. Y algo que me gustaría mencionar aquí es que actualmente una de nuestras estudiantes estudiantes de maestría, está haciendo su tesis para ver la inequidad en la distribución de los espacios públicos abiertos. Y las canchas al aire libre son el único espacio público que vemos que se observa más frecuentemente en las áreas marginadas. Y entonces esto nos pudiera explicar por qué las personas con menor nivel educativo utilizan más estos espacios. Si hacemos este mismo análisis o un análisis similar con el nivel de ingresos, podemos ver que las personas de mayores ingresos igual utilizan más espacios públicos, más espacios privados como es el gimnasio o las instalaciones deportivas. Y algo interesante aquí, ojo, es que las personas con mayores ingresos son las que utilizan más las ciclovías, por ejemplo. Y esto puede ser por la misma explicación de las canchas al aire libre, que hasta ahora en México las ciclovías se han implementado en áreas o en colonias con nivel socioeconómico más alto, ¿no? Ahora les voy a hablar un poco de un estudio que fue publicado hace ya algunos años, utilizando datos de México y de India, donde también se vio qué porcentaje de la población cumplía las recomendaciones a través de los diferentes dominios de transporte o de actividad física recreativa, ¿no? Aquí cabe mencionar que estos estudios sí son representativos de las diferentes ciudades, porque este estudio se realizó en Cuernavaca, es una muestra representativa de la ciudad de Cuernavaca y en Chennai, India. Son ciudades similares, no son ciudades muy grandes, pequeñas, y podemos ver claramente cómo la actividad física de transporte, al menos en Cuernavaca, el 47% de la población cumplía las recomendaciones a través del transporte, mientras que la actividad física recreativa, ya sea caminata o cualquier otro tipo de actividad física recreativa, el porcentaje de personas que cumplían las recomendaciones a través de estos dominios era más baja. Y cabe resaltar que estos datos son parte de un estudio de cerca de 15 ciudades a nivel global. Y podemos decir que los niveles de actividad física de transporte y de actividad física recreativa fueron los extremos de esas 15 ciudades. Es decir, en Cuernavaca teníamos los niveles más altos de actividad física de transporte y los niveles más bajos de actividad física recreativa. Al hacer un análisis explorando los factores asociados con ciertos desenlaces que sabemos que son relevantes para el estilo de vida, por ejemplo, el uso del transporte público o cualquier otro tipo de transporte activo o y ya cumplir las recomendaciones mismas, se encontró que el factor que estaba asociado de manera más fuerte y más significativamente con estas variables era el tener o no un vehículo motorizado, ¿no? Y las personas que tenían un vehículo motorizado tenían menos posibilidades de utilizar el transporte público, tanto en Cuernavaca como en Chennai, menos posibilidades de hacer cualquier tipo de transporte activo y por lo tanto también tenían menos posibilidades de cumplir con las recomendaciones de actividad física total. Algo que es importante recalcar es que el tener un vehículo no estuvo asociado con acumular al menos 150 minutos por semana de actividad física recreativa. Y esto es importante recalcarlo porque
la teoría detrás de la actividad física por necesidad y por elección es que en el momento que una familia o una persona tenga acceso a un transporte motorizado, lo más posible o lo más probable es que sus niveles de actividad física por transporte disminuyan, y lo que esperaríamos es que esto se supla con actividad física recreativa. Y lo que estamos viendo aquí es que muy posiblemente esto no ocurra. Cabe resaltar que estos son datos transversales, entonces no podemos inferir causalidad, pero nos está sugiriendo que en el momento en el que el transporte motorizado en estos países se haga más prevalentes, es muy posible que observemos disminuciones en los niveles de actividad física, y de hecho es lo que hemos venido observando desde 2012 a la fecha en México, que es a partir del momento en el que se empezó a medir los niveles de actividad física poblacional. Y finalmente quisiera concluir con un caso de estudio de Colombia. Este es un estudio que se realizó por la doctora Olga Lucía Sarmiento en la Universidad de los Andes, en Colombia, y es un estudio, es un experimento natural donde evaluaron el efecto de la implementación del transmicable. El transmicable es pues son, por ejemplo, cuando todos hemos visto en las películas cuando van los alpinistas y se quieren subir a la montaña para aventarse con sus esquís, pues se suben a uno de estos cochecitos, los lleva hasta arriba de la montaña y después bajan, ¿no? Bueno, este tipo de cochecitos se implementaron en Colombia. También tenemos un sistema de transporte público similar en la Ciudad de México. Y lo que estos investigadores hicieron fue evaluar qué es lo que ocurría con los niveles de actividad física y otros desenlaces en las personas que vivían cerca de las estaciones donde se implementaron estos nuevos, este nuevo sistema de transporte público. Y como les decía, es un experimento natural porque se utilizaron un área de intervención, que en este caso el Transmicable se implementó en Ciudad Bolívar, y un área o un grupo de comparación que se encuentran estas dos colonias en los extremos de la ciudad, y son asentamientos urbanos informales con muy poco acceso a transporte público, con condiciones que ya les mostraré, pero con mucha pobreza, ¿no? Entonces, la medición basal se tomó en estos dos espacios antes de que se implementara el Transmicable. El Transmicable fue implementado en diciembre de 2018 y la evaluación de seguimiento se hizo en julio del 2019 a marzo del 2020. Y bueno, se utilizaron diferentes metodologías. En este momento solamente les voy a hablar de Hola, buenas tardes. Sí, parece que seguramente la doctora tuvo alguna falla por ahí en su dispositivo, en su computadora. Así que vamos a esperar un poquito a ver si nuestro equipo técnico puede retomar la transmisión, la comunicación con ella. Vamos a esperar un poquito, unos 3 minutitos. Yo sé que eh, parece eterno, 3 minutos cuando estamos en algún espacio de comunicación, pero enseguida retomamos la comunicación con la doctora Jauregui. Un poquito de paciencia, por favor.
Hola, ya regresé. Ah, perfecto, doctora. Aquí la estamos esperando. Sí, ¿me quedé ahí o fue antes? Me parece que sí fue ahí. Ahí estábamos. Ok, bueno, les estaba comentando sobre las características de esta población con altos niveles de pobreza y también un alto uso de transporte público, y cabe mencionar que cerca del 12% utilizaban Transmicable de manera regular y el 70% había utilizado Transmicable al menos una vez, ¿no? Ahora, del ambiente en el cual se desarrolló o el ambiente de estas colonias, pues ahí pueden ver las fotos. Aquí algo que me gustaría resaltar es que, de acuerdo al índice de caminabilidad que fue desarrollado en países de ingresos altos, pues estas colonias serían clasificadas como con un alto índice de caminabilidad, es decir, se clasificarían como que son muy caminables porque tienen una alta densidad de intersecciones y una alta densidad poblacional. Sin embargo, ya cuando vamos a microescala y vemos las características de estos espacios, podemos ver claramente que no son los más adecuados para caminar. Y bueno, aquí estamos viendo un claro ejemplo de cómo la evidencia científica que se desarrolla en países de ingresos altos no necesariamente aplica para nuestros contextos, ¿no? Aquí les muestro los cambios en los niveles de actividad física moderada, vigorosa, medido con acelerómetros, que es como la metodología más precisa que hay en la actualidad para medir los niveles de actividad física. Podemos ver cómo no hubo cambios, ¿no? En los niveles de actividad física, antes y después, ni entre el grupo de intervención ni en el grupo control. Es decir, no se observaron efectos en la actividad física medida de manera objetiva por la implementación del Transmicable. Y aquí les muestro los cambios en los niveles de actividad física, pero medidos por autorreporte, es decir, utilizando un cuestionario de actividad física. Y también podemos ver, este es el término de interacción, de tiempo por grupo, podemos ver que no hay diferencias significativas entre el grupo de intervención y el grupo control. Entonces, lo que podemos concluir a través de esto es que no disminuyeron los niveles de actividad física en esta población, que eso es bueno, porque nosotros lo que esperaríamos es que al darles una opción de un sistema de transporte público más digno, más accesible, etcétera, los niveles de actividad física pues disminuirían, no disminuyeron ni los de transporte ni los de recreativo, pero algo que sí se observó es que la calidad de vida de las mujeres aumentó. Es decir, al mejorarse las condiciones a través de las cuales estaba ocurriendo esta actividad física de transporte, pues la calidad de vida de las mujeres que habitaban en estas colonias, que eran cerca de 2/3 de la población, pues mejorar. Entonces, bueno, ya para terminar, solamente me gustaría dar algunas reflexiones finales. Y esto es como pensando específicamente en los contextos donde el modelo predominante es el de actividad física por necesidad. Cuando nosotros estamos hablando de la actividad física que se realiza en las colonias de ingresos económicos altos o que no son marginadas, en México pues no aplicarían estas recomendaciones, pero sí para los asentamientos informales, para las áreas periurbanas marginadas, o para aquellas donde donde las familias tienen ingresos bastante bajos. Y lo primero, lo principal sería mencionar que necesitamos desarrollar medidas que evalúen y den seguimiento a la actividad física por necesidad y por elección. Como les mencionaba, nuestro sistema de vigilancia en México es la ENSANUD, donde tenemos estimaciones de actividad física total. Es decir, nosotros no podemos distinguir si es actividad física por transporte, si es actividad física por recreación o por la ocupación. Tampoco podemos distinguir por qué la persona está siendo activa, si es porque necesita hacer
Parece que volvimos a perder contacto con la doctora. Vamos a esperar un momentito, por favor. Ya vieron que no nos tardamos casi nada hace un momento. Vamos a esperar un momento. Yo aprovecho este espacio para invitarles a que envíen comentarios, preguntas, algo que podamos aprovechar el tiempo que nos queda con la doctora Jáuregui y ya sea comentario o pregunta, me parece que todo puede ser enriquecedor en este tipo de espacios en los que nuestras especialistas y nuestros especialistas están a disposición de nosotros para que sobre el tema que ellos manejan, pues puedan enriquecernos con sus respuestas, con su experiencia, con las investigaciones y los datos que han obtenido a través de ellas. Muchas gracias. Ya empezaron a llegar las preguntas y parece que también ya tenemos de nuevo a la doctora Jáuregui. Ya estamos recibiendo algunas preguntas y comentarios, así que en cuanto termines, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, claro, híjole, qué pena, porque hoy el internet no estaba en mi lado, perdón. Pero ya estoy terminando. Bueno, les hablaba de la necesidad de mejorar las condiciones donde está ocurriendo la actividad física. Y hay que comprender y aceptar también que esto pudiera llevar a disminuciones en los niveles de actividad física de la población, pero también pudiera aumentar la calidad de vida u otros desenlaces, ¿no? De salud mental, etcétera, al hacer este tipo de cambios. Y algo que es muy importante es la necesidad de acompañar este tipo de intervenciones que mejoran las condiciones con la promoción de actividad física recreativa, ¿no? Dar más opciones para la recreación, de manera que ese tiempo que antes invertían en el transporte lo puedan invertir en pues recreación, actividad física recreativa, siempre desde una perspectiva ética. Y a esto me refiero en que, por ejemplo, no sería nada ético decirle a una persona que ya hace actividad física por necesidad en el trabajo o en el transporte, decirle que además necesita hacer la actividad física, ir al gimnasio y hacer, no sé, sus clases de Zumba o lo que sea, que es mucho de lo que hacemos en la práctica clínica, ¿no? Y bueno, finalmente cambiar las normas sociales en torno al transporte activo, el transporte público y el automóvil. Es decir, sabemos por estudios que hemos realizado que existe una cierta, bueno, dadas las condiciones que tenemos actualmente de menos en nuestro país del sistema de transporte público y de nuestras calles, pues sabemos que el andar en bicicleta y el usar transporte público muchas veces se considera como para las personas que no tienen dinero, ¿no? Y se considera como un estatus menor. Entonces, pues, solamente recordar que nuestro fin último es avanzar a nivel global la investigación y la promoción de la actividad física desde una perspectiva ética y también adecuada al contexto. Y esto necesariamente implica que hagamos una reflexión en si lo que sabemos que funciona en otros contextos va a funcionar también para estas poblaciones específicamente. A ver si se conecta rápidamente la doctora Jáuregui. Mientras tanto, yo voy a aprovechar para leer algunos de los comentarios. Yo creo que también es enriquecedor que entre nosotros que estamos como escuchas de esta interesante ponencia, podamos conocer también la opinión de quienes estamos aquí conectados con un mismo fin y un mismo interés. Entonces, a ver, miren aquí.
felicitan a la doctora, felicidades por esta información tan interesante. Alguien también hace una reflexión, dice, súper interesante la información, es un tema que no desconocemos, pero la realidad es que poca importancia le damos aún que se trata de nuestra salud. Esta pregunta sí me la voy a guardar para hacérsela a la doctora. Preguntan acerca de estrategias y parámetros que se utilizaron para identificar si una persona es físicamente activa o no. Este comentario creo que lo podemos socializar. A veces la única opción de la población es mediante el transporte público, por los estilos de vida actuales que llevamos. Efectivamente, esto ya lo comentó la doctora y bueno, me parece que ya la tenemos de vuelta. Sí. Me Ya estoy, estamos, ya me estoy, estamos de vuelta. me estoy conectando también del celular para ver si, para no Bueno, no te perderlos. preocupes. Ya habías terminado la presentación, doctora, ¿verdad? Bueno, yo leí brevemente unos comentarios que socializaron nuestras invitadas, invitados en esta videoconferencia y tengo una pregunta que sí solamente tú podrías responder. Es una pregunta que nos llegó a través de Facebook. Fabián dice, tengo dos preguntas. ¿Qué parámetros se utilizó para determinar que una persona es físicamente activa? Esa es una. Y la otra pregunta es, ¿qué parámetros se utilizó para determinar que una persona es activa físicamente en el transporte? De acuerdo. Existen cuestionarios específicos donde se pregunta la actividad física que se realiza por transporte, por recreación, o por trabajo. Y ya a través de esos se suma cuántos minutos por semana se hace en transporte, cuántos minutos por semana se hace en recreación y en trabajo también. Entonces, así se puede ver, por ejemplo, si una persona acumula 200 minutos de actividad física de transporte, se dice que a través del dominio de transporte ya está cumpliendo con todas las recomendaciones. Ok, muy bien, gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta, nos la envía Alberto Martínez Torres y él dice, ¿qué recomendación haría al gobierno en sus 3 niveles y 3 poderes para dar una mayor relevancia a la actividad física y hábitos? Supongo que será mejorar hábitos. ¿Cómo incorporar la actividad física a la cotidianidad del sistema de educación pública? Soledad, ahí me hicieron como Híjole. la pregunta de así la carta a Santa Claus y dudo mucho que en este momento pueda contestarla toda porque en realidad es que para hacer una promoción de actividad física a nivel poblacional se necesita mucho más que la promoción del deporte o de, por ejemplo, la masificación de la educación física, ¿no? Que es básicamente lo que hace la CONADE en nuestro país, para que la actividad física tuviera una presencia a nivel poblacional y sobre todo se hicieran estrategias de promoción de actividad física adecuadas, tendríamos que adoptar las 10 estrategias que sabemos que funcionan para la promoción de actividad física, ¿no? Que incluyen dentro de muchas cosas sistemas de transporte público adecuados, clases de educación física de ley, y de calidad en las escuelas, el cambio en las normas sociales de la actividad física, la promoción de la actividad física dentro del primer nivel de atención, la promoción de actividad física dentro de el trabajo. O sea, hay como muchos espacios a través de los cuales se puede promover la actividad física que no necesariamente es decir, que no recaen en la decisión del individuo para ser activo o no, sino que dan las condiciones adecuadas para que la persona decida ser activo. Eso sería por un lado, y por otro, pues yo creo que algo que es prioritario, sobre todo en estas poblaciones más marginadas, más vulnerables, es que les brindemos un acceso
adecuado y digno a un sistema de transporte efectivo, ¿no? Ujú. Pero Sí, bueno, o sea, ahí uno puede seguir hablando y hablando, pero esa sería sí. básicamente la perspectiva y algo muy importante es que tuviéramos un sistema de vigilancia para educación física, digo, perdón, para actividad física a nivel poblacional, donde pudiéramos ver todos estos matices de los niveles de actividad física y las motivaciones. Ujú. Doctora, hay muchísimas, la verdad es que hay muchísimos comentarios, muchísimas preguntas y estoy tratando de hacer una síntesis. Varios de ellos preguntan, ¿existe una política pública implementándose de manera efectiva para promover la actividad física poblacional en nuestro país? ¿Me escuchan ahí? Porque veo que me congelé, pero bueno, Sí, apagué te la cámara. escucho. Sí, sí, te escuchamos. ¿Tú alcanzaste a escuchar la pregunta, doctora? Sí, sí, tenemos actualmente en nuestro país alguna estrategia que sea efectiva para promover actividad física. Exacto, política pública que promueva la actividad física a nivel poblacional en México. No tenemos ninguna que yo te pudiera decir es 100% una intervención efectiva a nivel nacional. Tenemos muchos Ujú, ejemplos a nivel local. ujú, Por ejemplo, tenemos todas las ciclovías temporales, los programas de bicicletas compartidos, tenemos el programa de Mi México Late que está recuperando espacios públicos. Bueno, Mi México Late creo que sí sería un ejemplo a nivel nacional, ¿no? Pero no tiene el objetivo de promover actividad física. Es ok. decir, son intervenciones que se hacen para mejorar las condiciones en las cuales viven, que como consecuencia pueden ayudar a que se haga mayor actividad física. Este, las clases de educación física de la SEP son también una estrategia que sabemos que funciona para aumentar los niveles de actividad física de los niños, pero lamentablemente en nuestro país solamente el 40% de los niños tienen acceso a un profesor de educación física, más bien el 40% de las escuelas. Ujú, Entonces tampoco es como que estemos cumpliendo muy bien por ese lado, ¿no? ujú, Este, y bueno, por ejemplo, CONADE tiene estos programas de Muévete en 30 o Muévete ahora se llaman, donde ujú, organizan ciertas actividades físicas en ciertos eventos masivos para promover actividad física en la comunidad, que también sería un ejemplo, pero lamentablemente el impacto y el alcance pues es muy pequeño, ujú. no se hacen como de manera regular, ¿no? Entonces, pues tenemos como matices, pero no hay nada que esté implementado así al 100% para promover actividad física a nivel poblacional, ¿no? Ujú. Cuando hablamos como en la individualidad o a nivel local, sí, sí hay uno que otro ejemplo. Ok, bueno, me voy a tomar la libertad de hacer un comentario en lo personal y escuchando a la doctora Jauregui, creo que hay un nicho de oportunidad con esto que comenta de si el rubro de activación física o actividad física ya se está integrando en la salud, por ejemplo, puede haber suficiente información, ya hay suficiente también información con las investigaciones que ustedes hacen en el departamento que dirige y pienso que ahí hay una oportunidad para impulsar una política, ¿no? Que no sea nada más integrarse como intervenciones o actividades dentro de un programa, sino que haya un acuerdo a nivel nacional para favorecer la activación física en la población, ¿no? Ay, Muchas felicitaciones. ¿Qué pasó? gracias. No, digo, estás diciendo nuestro sueño dorado, pero lo que sí quisiera recalcar es que a diferencia de otros comportamientos, Ujú, la promoción de la actividad física no solamente se hace a través de la Secretaría de Salud, ujú. eh, sino que se necesita la intervención de diferentes sectores y diferentes Claro. niveles. Y es complicado alinear todo dentro de un mismo marco. Entonces, pues sí estamos trabajando en ello, pero no es tan sencillo como se pudiera pensar. Ujú. Sí, no, no, no.
Nadie, creo que todos estamos aquí con un mismo interés, por eso estamos reunidos escuchando a la doctora y, híjole, quedan 5 minutitos, nada más o menos, 2 minutos. Muchísimas felicitaciones por el trabajo que realizas. Em, Excelente, doctora Jauregui, gracias por sus aportaciones. Sería bueno aportar estudios en relación de la promoción de la salud y aplicación en fuerza, por ejemplo, en beneficio o cambio que dan los aparatos de gimnasio al aire libre en parques a la población. Me voy a ir por acá para no ir nada más a puras redes sociales. Dice Susana Velázquez, en nuestro país no se le da apoyo a los deportistas de alto rendimiento y eso nos hace pensar que no hay un interés genuino por prestigiar este tema. Otra vez nuevamente, ¿qué políticas sugieren? ¿Existen políticas para favorecer la activación física en la población mexicana? Vamos a irnos con un último comentario. Déjeme, algo que no hayamos dicho a lo largo de esta sesión de preguntas y respuestas. A ver, María Elena García Rayo dice, sería interesante tratar de normar las condiciones laborales que permitan espacios o momentos de actividad física por necesidad física y mental. La pregunta entonces sería, ¿cuáles son los avances en este tema de norma laboral respecto a la actividad física? ¿Se ha hecho algo al respecto? Que yo sepa, en México solamente tenemos un par de estudios donde se han hecho intervenciones para promover la actividad física durante la ocupación. También sé que CONADE, la Secretaría de Salud, en algún momento tuvieron su programa de Muévete Laboral, donde se intentó implementar ciertas pausas activas, ¿no? Dentro del, eh, del trabajo. Sin embargo, son intervenciones que no han tenido permanencia en el tiempo y que tampoco no se hicieron más allá de que las dependencias de la Secretaría de Salud, por ejemplo. Entonces, y ahora específicamente dentro de la norma, que yo sepa, no hay ningún avance, ¿no? Ese es un campo que desde el área de investigación y de la promoción tenemos mucho por hacer. Ay, doctora, pues nos podemos pasar aquí media tarde porque de verdad que hay muchísimos mensajes. Quitaron la pausa de la salud, preguntan, es la norma oficial mexicana NOM 043. Se habla sobre en la norma, en esta norma 043 SA 2012, se habla sobre estos beneficios, como dice la doctora Jauregui. Hay mucho trabajo por realizar. Pues sí, efectivamente, para eso está este departamento que dirige la doctora y está todo el trabajo que se lleva a cabo desde la academia, desde la investigación y desde la formación de recursos humanos en la Escuela de Salud Pública de México, que se puedan enfocar en generar nuevo conocimiento, nueva evidencia para apoyar políticas públicas a favor de la salud de la población. Entonces, bueno, creo que vamos a tener que guardar todos estos comentarios. Estos también se les pueden hacer llegar a la doctora, así que lo vamos a hacer. Y vamos a tener que dar cierre a esta videoconferencia. Muchísimas gracias a la doctora Jauregui por compartir con nosotros información de tal relevancia para mejorar las condiciones de salud de la población y para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, entre muchas otras, salud mental, ¿no? La salud mental también se ve muy beneficiada con la actividad física. Entonces, bueno, más adelante le haremos llegar su constancia a la doctora Alejandra Jauregui de la Mota por esta videoconferencia, cuando ser activo es la única opción, comprendiendo el rol de la necesidad para promover la actividad física en México. Enseguida les van a dejar puesta una diapositiva.
aprovecho este espacio para invitarlos a nuestra siguiente videoconferencia. Esta se va a llevar a cabo el 25 de julio, misma hora a las 12 del día. Va a estar a cargo de la doctora Nenetzen Saavedra Lara. Ella es la subdirectora de Desarrollo y Extensión Académica de la Escuela de Salud Pública de México, y vamos a estar hablando con ella sobre potenciando la educación en salud, el impacto de la tecnología educativa. Tema interesantísimo y relevante para la formación de nuevos recursos humanos para la salud. Así que los esperamos el próximo 25 de julio al mediodía.